Hola, 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 hola con todos y todas. Bienvenidos a esta nueva edición del podcast JP27, doctor Carlos Glave, su servidor, ahora presentándome al Congreso de la República por Juntos por el Perú con el número 27, apoyando a Verónica Mendoza. ¿Por qué Juntos por el Perú y por qué con Verónica Mendoza? Porque Juntos por el Perú es la confluencia de una serie de organizaciones políticas, de personalidades, de personas, de hombres y mujeres que estamos comprometidos con buscar transformar nuestro país. Más aún ahora, en esta pandemia, en esta grave crisis sanitaria mundial que ha trascendido los problemas sanitarios y que tenemos también esta crisis económica, social, política y moral. Por eso, en Juntos por el Perú, en medio de esta pandemia, en estas condiciones difíciles, mujeres y hombres estamos apoyando a Verónica Mendoza para que podamos iniciar la transformación de nuestro país a partir de este 28 de julio. Sin más preámbulos, tengo el gusto de presentar a un hombre valiente, comprometido con las causas justas, comprometido también en la lucha contra la corrupción, muy conocido en su labor parlamentaria, particularmente en esa comisión de investigación de uno de los casos de mayor corrupción que ha habido en la historia política del país y que sufrió muchos ataques, incluso hasta de índole personal. Voy a leer la presentación de Sergio Tejada, que es mi invitado. ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Encantado de estar aquí contigo, poder tener este diálogo. Gracias. Qué bueno. Bueno, Sergio Tejada es el candidato por Juntos por el Perú con el número 5. Él es sociólogo, licenciado en Sociología en la Universidad Católica del Perú. Tiene posgrado de Ciencias Políticas y magíster en Estudios Culturales. Es también consultor en políticas de integridad y lucha contra la corrupción, reforma universitaria y educación superior. Ha sido conferencista en diferentes partes del mundo sobre temas de análisis político, lucha contra la corrupción, educación superior. Ha sido asesor también en el Congreso de la República y fue elegido congresista de la República, como dije, el 10 de abril del 2011, por el periodo 2011-2016, y presidió la mega comisión de lucha contra la corrupción que se investigó el caso de Alan García. Ha sido autor de muchos libros, también es músico, o por lo menos tiene aficiones por la música, y además es algo que en lo particular y en lo personal y en mi profesión, él es nieto de David Tejada de Rivero, que es un emblemático propulsor de la atención primaria de la salud. Fue uno de los coordinadores generales de la Asamblea Mundial de Salud en Alma-Ata, ahora que Afganistán, que planteó como el eje central de la atención de la salud en todos los sistemas de salud, la atención primaria de la salud. Que todos los estados y todos los gobiernos, y el nuestro también, están de acuerdo, pero que no se implementa. Atención primaria de la salud significa atención cerca de la gente, donde está la gente. No atención hacia el hospital, sino hacia la persona, justamente para evitar las complicaciones. En estos momentos de la pandemia, en la lucha contra el coronavirus, eso sería fundamental. No tener estos niveles de atención que son pobre, nivel de atención para pobres, que se llaman el primer nivel y etcétera, sino atención primaria de la salud, que es una de las razones por las cuales estamos presentándonos al Congreso para reformar nuestro sistema de salud y volver a la senda de lo que nuestros predecesores tuvieron como el sueño para tener en nuestro país la atención cerca de ustedes, cerca de la gente. Bueno, sin más empezamos, Sergio. A ver, cuéntanos, Sergio, claro que cómo empezó tu interés y tu participación en la política. Cuéntanos un poco sobre tu forma de participar en la política, tus inicios y tu vinculación con los movimientos progresistas de nuestro país. Sí, claro. Bueno, yo vengo de una familia muy politizada. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todos han tenido una participación muy activa en política, sobre todo en la izquierda. Entonces yo he participado desde muy jovencito, desde niño prácticamente, en las discusiones que tenían en mi casa, en las reuniones que tenían en el local partidario, en ese tiempo del PSR, que era el Partido Socialista Revolucionario, donde militaba mi padre y mi bisabuelo. Y he ido a marchas, recuerdo haber escuchado alguna vez a Alfonso Barrantes cuando era niño,
Y después cuando estuve fuera del país tenía muchas expectativas de regresar y empezar a tener militancia, empezar a tener actividad política. Uno extraña mucho pues la patria, ¿no? Cuando está lejos y quiere regresar a hacer grandes cosas. Y cuando regreso empiezo a estudiar en la universidad y me empiezo a vincular a algunos movimientos estudiantiles, espacios de debate. En ese momento se debatía mucho los informes de la Comisión de la Verdad, por ejemplo. Estábamos en marchas, estaba en plena caída el fujimorismo, y de esa manera empiezo a participar. Tenemos algunas primeras experiencias con gente que había sido parte de Izquierda Unida, y en el 2005 decidimos apoyar a Ollanta, que en ese momento era el que representaba pues una opción de izquierda, nacionalista, aunque él no se llamaba de izquierda, decía que no era izquierda ni derecha, pero tenía un discurso antineoliberal muy interesante, y ahí empecé a participar. Claro, después nos decepcionamos, tuvimos grandes diferencias, yo renuncié, pero nos mantuvimos siempre por ese camino, y para mí el espacio natural para continuar esa lucha política era junto a Verónica. Así fue que la apoyamos el año 2016 y participamos en el espacio de Nuevo Perú y hoy día en esta confluencia que se llama Juntos por el Perú. Muy bien, y a ver, cuéntanos, por lo menos en una forma resumida, ¿cómo fue tu experiencia parlamentaria? Primero como asesor y después, sobre todo, en tu experiencia como congresista de la República. Bueno, el paso que tuve antes de ser congresista por el Congreso fue bien importante porque creo que me ayudó a entender primero cómo funciona el reglamento y cómo funciona lo que llaman la práctica parlamentaria, que son esas pequeñas normas que no están escritas en el reglamento, pero que tienen que ver con el desenvolvimiento diario, ¿no? De las sesiones, de las comisiones, del pleno. Hay distintos espacios pues, de coordinación, de búsqueda de acuerdos. Y bueno, cuando entré al Congreso tenía 30 años, era bien joven. Sabes que además muy rápidamente me tocó el encargo de presidir la mega comisión, que era investigar pues, a Alan García y el APRA, que era un tremendo partido con mucha experiencia en el Parlamento, y ellos imaginaban que yo no tenía nada de experiencia. Pero la verdad es que sí, pues ya conocía más o menos cómo funcionaba el Congreso, ¿no? Y eso me ayudó bastante. Y ya dentro del Congreso yo me centré en algunos temas, me centré mucho en el tema educativo, impulsar la ley de reforma magisterial, la ley universitaria, que fue un debate larguísimo, fueron como 18 meses de debate, muy interesante, creo que avanzamos. Algunos temas no los pudimos tocar porque para todo necesitas votos, pero creo que avanzamos bastante. Y la experiencia de la mega comisión que abarcó gran parte pues, de mi labor, ¿no? Donde pudimos encontrar temas como el caso narcoindultos, por ejemplo, que creo que sonó bastante, fue un escándalo enorme y la ciudadanía pudo conocerlo, pero claro, nos enfrentábamos pues a García, que ya se había acogido antes a la prescripción, que se sabía todas pues para evadir las investigaciones, y apareció un juez que nos anuló sus declaraciones. Entonces él decía, no, se están vulnerando mis derechos porque yo no he declarado, mis declaraciones han sido anuladas. Y ese fue un problema, y fue frustrante, ¿eh? Te diré que fue frustrante terminar los informes sin poder llevarlo a la fiscalía, ¿no? Pero por otro lado, la ciudadanía conoció lo que habíamos hecho, y creo que eso era lo más importante. Entonces creo que tuvo algunas frustraciones, algunas dificultades, pero también algunos logros, porque en ese periodo impulsamos la ley de consulta previa, la ley de salud y seguridad en el trabajo, la ley de puntos de cultura, digamos, creo que pudimos hacer algunas cosas. ¿Cómo compatibilizas? Porque, bueno, yo soy antiguo en política, pero nuevo en política pública para ir al Parlamento. Y definitivamente yo tengo también una familia, leo mucho parecido en el antecedente familiar de familia política como la tuya. Pero en el sentido ya de tu participación en el Congreso y en la vida política, ¿cómo es con tu familia? ¿Cómo es que ves los tiempos con la familia? Cuéntanos algo de ti, de tu vida, de tu trabajo y además de tu relación familiar, ¿no? Bueno, es bastante sacrificada la labor, porque efectivamente uno quisiera pasar más tiempo con la familia y el Congreso pues te demanda una atención permanente. A veces no tienes sábado ni domingo, porque tienes también funciones de representación que son muy importantes. La gente valora mucho que uno pueda visitar su asentamiento humano, su barrio, su distrito. Te invitan muchas veces a otras regiones también, quieren que participes en diferentes debates que son nacionales. Entonces sí,
se ocupa bastante tiempo que uno piensa que hubiera podido dedicarlo también a la familia, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar equilibrios, porque uno pues tiene que estar comprometido con el país 24/7, pero también tiene que tratar de tener esos espacios para estar con la familia. Yo a veces intentaba llegar a almorzar, por ejemplo, almorzar con mis hijos y volver rapidito al Congreso, ¿no? O antes de que empiecen los debates en la noche, en el pleno, venir un ratito, estar con ellos, que se duerman y regresar, decimos algunas cositas, porque uno tiene que, de todas maneras, darle mucha atención a la familia. Y decirles que ellos no se preocupen cuando uno lo atacan, ¿no? Porque, claro, te atacan, pues te enfrentas a poderosos, te enfrentas a corruptos y te atacan. Yo le decía a mi esposa, mis hijos estaban bien chiquitos, pero incluso a mi madre, ¿no? Decía, tú tranquila, tú no te hagas problemas, tú no te lo tomes personal cuando me atacan. Así es esto, lamentablemente. Yo estoy tranquilo, yo voy a responder. Porque, claro, no te estresa solamente tú, ¿no? Sino se estresa una serie de gente también que te quiere, ¿no? Que está pendiente de lo que te pasa. Justamente es parte incluso de lo que estamos ahora, en el sentido del camino, ¿no? Yo considero que somos, y me incluyo, un grupo de valientes que estamos apoyando a una mujer valiente que quiere cambiarlo todo. Y cambiarlo todo no es una frase de cliché. Entonces, justamente frente a esta situación en la que existe una crisis sanitaria, en la que existe este problema del ataque del virus, y que existen estos sectores que el año pasado hicieron esta crisis política, que ahora comienzan a boicotear el proceso de vacunación. ¿Cómo ves tú esta coyuntura y cómo ves esta posibilidad realmente de empezar el gran cambio con Verónica Mendoza a la cabeza y con el grupo de candidatos al Parlamento, de hombres, mujeres, jóvenes, con experiencia? ¿Cómo ves tú, qué perspectivas le ves y cómo sientes el trabajo? Porque nos estamos enfrentando a un monstruo, ¿no? A un monstruo que no va a querer dejar así fácilmente sus situaciones de privilegio, ¿no? Así es, así es. Yo siento que cambiarlo todo, como nosotros decimos, no solamente es una aspiración de un grupo de hombres y mujeres que hacemos política, ¿no? Yo creo que es un deber, es una obligación. Hemos estado tan desprotegidos en esta pandemia, con 70% de informalidad, con gente que, claro, no podía teletrabajar porque es gente que vive el día a día, que tenía que hacer la cuarentena porque era la única manera de frenar los contagios, pero no tenía ingresos. Entonces estaba entre morir de hambre, morir del COVID, como decía mucha gente, ¿no? Sin un sistema de salud articulado, que pueda brindar la atención requerida, sin un sistema de educación que pueda adaptarse a las nuevas condiciones tecnológicas, sin un seguro de desempleo, con muy poca gente con una pensión, sobre todo con una pensión digna y suficiente. Entonces, toda esa desprotección es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que cuando empezó la pandemia, mucha gente se dio cuenta, ¿no? Dijo, miren cómo hemos vivido con este Estado que ha precarizado tanto la sociedad, pero después vino la contracampaña y algunos grupos de poder pues han tratado de instalar fuertemente que este es un modelo de éxito. No importa que nos haya ido muy mal durante la pandemia, no importa pues la tremenda precariedad y todos los males que hemos sufrido, este es un modelo de éxito y hay que mantenerlo. Entonces yo creo que no, hay que cambiarlo y hay que mantenernos muy firmes en que tenemos que hacer esos cambios. Y repito, es una obligación de los que estamos en este camino y creo que, como tú has dicho, Verónica es sumamente valiente de asumir este reto porque le están golpeando también por todo, por lo que dijo, por lo que no dijo, además inventando pues que está vinculada al terrorismo cuando la izquierda democrática como nosotros nos hemos enfrentado siempre al terrorismo, siempre a la violencia. Entonces, bueno, recibimos golpes, pero tenemos que seguir adelante. Así es, definitivamente. Y justamente, Sergio, el tema bueno, la ultraderecha conservadora, que además es parte de una tendencia mundial, ¿no? Modo Trump, ese modo así es, Bolsonaro. Que mascarillas, que la cuarentena es de los caviares y de los rojos y tal. Sí. Y que ofrecen comprar todo y que con el dinero se hace todo y que todo es negocio, ¿no? Pero también al otro lado, además echándole la culpa solamente de la gestión al gobierno.
pero efectivamente la gestión del gobierno también tiene todos sus problemas y que también concilia con el asunto de la negociación. Estamos viendo este problema en las vacunas, claro, ¿no? Con negociaciones debajo de la mesa, con idas para uno y para otro lado, ¿no? Y entonces no hay lugar para los tibios, no hay lugar para el centro en este momento. Tenemos que ser con todos, o sea, todos los peruanos estamos comprometidos en esto, los peruanos de bien, los que están compartiendo nuestros ideales y también aquellos que de repente nos odian sin conocer nuestras propuestas, porque justamente el llamado es para que todos juntos avancemos en curar este país, ¿no? Entonces, justamente, danos un mensaje de esperanza, de que podemos realmente empezar la transformación en nuestro país y poder por fin enfrentar esta pandemia en forma exitosa con toda la concertación de todos los sectores, ¿no? No solamente de una organización o de un partido, sino de todos los sectores. Danos un mensaje de aliento en ese sentido, Sergio. Sí, claro que sí. Yo creo que somos un país muy resiliente, con gente muy trabajadora. Hemos salido adelante frente a momentos de crisis económica, con una hiperinflación galopante como a finales de los 80, logramos salir de ese contexto. Salimos también de la época de la violencia política, que causó un impacto muy profundo en la sociedad peruana. Salimos adelante, pudimos derrotar además a la mafia fujimontesinista, que había debilitado el Estado, corrompido las instituciones. Salimos adelante. Y yo creo que ahora tenemos que ir juntos también y juntas para poder superar esta etapa. Y hay que recordar la historia. En el mundo, cuando han habido situaciones críticas, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial en Europa, la respuesta fue un Estado más fuerte, fue el Estado de bienestar, un Estado garante de derechos, de educación, de salud, de seguridad social, porque era la única manera. Cuando estamos en una situación de tanta precariedad, es el Estado el que tiene que brindarnos un soporte para salir adelante. No es que seamos estatistas, es que es necesario que las personas tengan el piso parejo y tengan la protección suficiente para rehacer sus vidas. Y estamos en un contexto similar. La verdad es que estamos en un contexto muy doloroso, con muchos contagios, con muchos fallecimientos, pero podemos salir adelante haciendo cambios. Y en esto hay que ser muy firmes. No podemos esperar que las cosas cambien haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar muchas cosas, la manera como hacemos las políticas públicas, la manera como hacemos política, incluso las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, cómo ejercemos derechos, todo eso lo tenemos que cambiar. Por eso es que nosotros hablamos de una serie de programas muy específicos, pero también de un cambio a nivel de la Constitución. Por eso es fundamental que no dé miedo. Miedo debería darnos seguir como estamos. Lo que tenemos que hacer es un cambio democrático, que genere más inclusión, que genere más soberanía sobre nuestros recursos, más ejercicio de derechos. Muy bien, Sergio, realmente un gusto poder contar contigo en este podcast JP27. Carlos. Con el número 5 al Congreso de la República. Esperamos tenerte en el Congreso para apoyar con una mayoría sólida desde el Parlamento el inicio de los cambios que Verónica Mendoza va a liderar para tener un país mejor para todos y todas en el Perú. Bien, muchas gracias, claro, Sergio. Sí. Vamos a seguimos en la lucha, seguimos en el camino y esperamos continuar conversando más seguido. Bien. Gracias, Carlos. Sergio. Espero que estemos juntos en el Parlamento. Te he seguido, también me parece excelente tu labor y tus propuestas. Muy bien, muchas gracias. Y con ustedes, hasta una próxima oportunidad, vamos a seguir presentando gente que da el pecho, hombres, mujeres valientes que están enfrentándose a la pandemia y a esta crisis grave que vive la humanidad y particularmente en nuestro país para poder salir adelante todos juntos y juntos curemos el Perú. Muchas gracias y hasta una próxima edición del podcast JP27 de Carlos Glave. Gracias, hasta la próxima.